Hola, hola, querido amigo. Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. En este programa abrimos la palabra de Dios y escuchamos su voz. Para mí es un verdadero agrado estar una vez más aquí junto a ti. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y sabes, desde donde tal vez tú estás en este momento mirándonos, queremos enviarte un fuerte abrazo, darte la bienvenida y agradecerte por estar ahí. Tenemos un regalo para ti, ¿sabes? Si estás ahí en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, donde tú te encuentres en este momento, queremos darte la oportunidad que puedas tener este regalo junto a ti. Mira, tenemos esta hermosa revista Esperanza que lleva por título Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Tú puedes escribirnos al WhatsApp que aparece en pantalla y te lo podemos enviar de manera digital o si lo prefieres también de manera física. ¿Te parece? Yo creo revelando la palabra de Dios. Si tú quieres conocer más de las verdades bíblicas que acontece, ¿verdad? Aquí en este libro, en esta escritura, si tú quieres saber qué es lo que está pasando en el mundo y tal vez conocer parte del futuro, tienes que pedir esta guía de estudio porque esta guía de estudio nos revela lo que dice la palabra de Dios. Recordarte que esta hermosa revista Esperanza llega gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Mira, hoy día vamos a abordar un tema muy interesante. Te hago una pregunta. ¿Te pusiste a contar tal vez en algún momento cuántas veces lloras durante un año? Es un poco difícil eso, ¿no? Y si lo acotamos a 6 meses, pero tal vez la pregunta más difícil sería ¿cuántas lágrimas hemos derramado? Y si continuamos con la pregunta y llegamos a este pensamiento, ¿por qué lloramos? ¿Cuáles son los momentos en que derramamos lágrimas? Hoy día vamos a hablar de unas lágrimas, de las lágrimas del apóstol Pedro. Y desde la escritura, y por supuesto también desde la pintura artística, nos daremos cuenta por qué Pedro lloró y por qué esta historia está relatada aún en la Biblia y por qué el grandioso pintor greco Doménicos Theotokopoulos pintó esta obra. Si tú quieres conocer un poco más de esto, quédate aquí con nosotros porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Había sido un día de escasa venta en el mercado para este hombre que se dedicaba a vender pescado. Y sabes, este hombre iba de retorno a su hogar, un poco triste, cabizbajo, pero en ese momento algo peor sucedería. Una gran tormenta arreciaba todo el camino que le deparaba para llegar a su casa. Es ahí cuando este hombre decide y dice, yo no puedo llegar a casa, estoy muy mojado, llevo una canasta con todos los pescados que me sobraron, necesito ir a la casa de un amigo y pediré posada. Y él se acuerda que tenía un amigo de nombre Juan que era floricultor. Este amigo se dedicaba a todo el tema de las flores, los jardines. La historia cuenta que este hombre llega en plena tormenta a la casa de su amigo, toca la puerta y Juan le dice, por favor, adelante, ¿qué haces caminando en medio de una tormenta? A lo que el pescador le responde y le dice, mire, hoy día me fue mal en la venta, no vendí los peces que traje, iba de retorno a mi casa, pero como tú ves, la tormenta está muy fuerte, no puedo seguir caminando en estas condiciones. ¿Podría quedarme esta noche aquí en tu hogar? El amigo floricultor le dice, por supuesto, no hay problema. Tú puedes quedarte, pero mira, tengo una habitación para ti aquí afuera donde está el jardín, le dice. ¿No hay problema? No hay problema, le dice. El pescador ingresa a esta habitación, se dispone a descansar, ¿sabes? Pero había algo que no le permitía descansar. Como la casa del amigo, que era floricultor, él se dedicaba a todo este tema de las flores, los jardines, las rosas, y justo la habitación estaba frente a un jardín. Ese olor tan agradable de las rosas, las flores del jardín, no le dejaba descansar a este pescador, a este hombre que vendía pescado.
Él se había acostumbrado a un aroma del cual él trabajaba, que era el olor a pescado. Se daba vuelta, la historia cuenta, y no lograba conciliar el sueño. Y es en ese momento que el hombre que vendía pescado se despierta y dice, no puedo dormir. Aquí el aroma es tan agradable que no me permite descansar. Toma la canasta de pescados, sale afuera, la llena con bastante agua, mueve la canasta de pescado y la coloca al lado de su cabecera. Y dice, muy bien, ahora sí puedo descansar. Tal vez la historia pueda parecer un poco jocosa, ¿verdad? Pero sabes, en la vida muchas personas continúan acostumbradas con esa fragancia tal vez de problemas morales, de problemas en el hogar, de situaciones no arregladas emocionalmente. Y cuando se les presenta una esperanza fragante que está en Jesús, esa fragancia que presenta la Biblia, esa fragancia que coloca un toque de tiempo de paz, un toque de tranquilidad, no desean aceptarla. Sabes, la vida no dista mucho de esta historia, pero yo quiero hacerte una pregunta. En tu vida, Dios te está hablando de distintas maneras. Hoy tú estás aquí no por casualidad. Dios quiere entregarte un mensaje. La pregunta será, ¿aceptarás este olor fragante de esperanza que expide la palabra de Dios? ¿Aceptarás este olor fragante de paz, de calma, que es lo que Dios quiere entregarte? Mira, yo te invito a que te quedes con nosotros porque hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy hablaremos acerca de las lágrimas del apóstol Pedro. Y lo haremos desde la práctica bíblica, pero también analizando una pintura. Una pintura que fue pintada, ¿sabes?, por el reconocido pintor Dominicos Theotokopoulos, o más conocido como Greco. Analizaremos por qué este autor, este gran artista, pintó sobre óleo y en lienzo esta gran obra de arte. Antes de poder empezar con el tema, quiero hacer una oración por ti. Ahí donde tú estás, amigo, quiero que juntos podamos orar. ¿Te parece? ¿Tienes algún pedido, algún agradecimiento de oración? Me gustaría orar junto a ti en este momento. Quiero orar para que Dios pueda dirigir el estudio de su palabra, para que el Espíritu Santo sea nuestro profesor, nuestro maestro. ¿Te parece? Y orar también por tu familia, para que Dios pueda cuidar de ella y para que Dios pueda colocar su mano poderosa sobre ti. Si estás atravesando un momento difícil, vamos a orar. Bondadoso Señor, gracias te damos porque tú permites que podamos transmitir tu palabra en este momento. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos haga comprender lo que tú quieres hablarnos a través de este libro que es la Biblia, que está contenido aquí, Señor, tu palabra. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, espero que ya puedas tener tu Biblia, porque ahora vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a escuchar su voz. El tema para hoy lo encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 69 al versículo 75. Y aquí encontramos una historia fascinante. ¿Sabes? Pedro niega a Jesús. Jesús ya le había advertido a Pedro que iba a acontecer esto. Esto aparece en Lucas también. Pero el apóstol Pedro, ¿sabes?, le dice, no, yo si es necesario morir, iré a la muerte contigo, seré encarcelado, pero no te negaré. Pero mira, ¿te parece si vamos al texto bíblico? La palabra de Dios, antes de poder leer Mateo, me gustaría que vaya junto a mí a Lucas. Lucas el capítulo 22, el versículo 31 hasta el versículo 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Mira, esta es una declaración impactante y fuerte a la vez.
Pero vamos a remitirnos ahora al otro evangelio, a Mateo. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús le advierte a Pedro lo que iba a acontecer. Pero antes de esto, quiero mostrarte una imagen. El autor de esta pintura es el grandioso Domenicos Theotokopoulos, o más conocido como Greco. Greco es un poco más fácil, ¿verdad? Greco fue el que pintó esta obra de arte y lo hizo en el año de 1587. Pero tal vez necesitamos conocer un poco más a este grande artista, ¿verdad? Domenicos Theotokopoulos, o más conocido como Greco. Él nace, ¿sabes?, en Creta, en el año de 1541. Él no tiene solamente una obra religiosa, él también es conocido por distintas obras religiosas y sobre todo una de sus obras, la primera, que está totalmente documentada, es del año 1566 y lleva por título El ícono de San Pedro y el ícono de San Pablo. Esta fue una de sus primeras obras documentadas, ¿sabes? Pero él también realizó distintas obras. Mira, el estilo que el Greco tenía era un estilo manierista. Cuando se habla acerca de este estilo estético manierista, se está hablando realmente de una denominación historiográfica. El Greco había empezado con este estilo a finales aproximadamente, a finales y a inicios, ¿verdad?, del siglo XVI, colocando así este posicionamiento en este estilo renacentista. Pero, ¿sabes? Vale la pena tal vez recordar algunas características del estilo artístico que tenía este hombre, este artista conocido como el Greco. Mira, hay tres características impactantes y principales del estilo que utilizaba Domenicos. Por ejemplo, él tenía uno de los estilos para utilizar figuras alargadas y estilizadas. Si tú te das una vuelta por la web o por los distintos museos que están en la website, ¿verdad?, tú te vas a dar cuenta que dentro de las obras que pintó el Greco, él utilizaba mucho las figuras alargadas o también los personajes que él prefería pintar eran de manera vertical. Trataba de hacer dentro de sus obras de arte, utilizar las personas con los cuellos alargados, con los rostros, ¿verdad?, un poco bien alargados, como la imagen que estamos presentando ahora, que es el cuadro de las lágrimas de San Pedro, pintado en el año de 1587. Otra de las características que utilizaba el Greco dentro de su estilo artístico eran también, ¿sabes?, el uso audaz del color. Él utilizaba mucho los colores dorados, utilizaba mucho los colores rojizos también para poder presentar a su audiencia una imagen que él no quería que pase desapercibida. Aparte de eso, también usaba los colores azules, dorados y rojizos. Otra de las características principales que tenía el Greco cuando presentaba estas grandiosas obras de arte era, ¿sabes qué?, el tratamiento expresivo de la luz. Así es, en todo momento él trataba que sus imágenes contengan luz. Y tal vez tú puedes darte cuenta en la obra de arte que estamos presentando aquí, las lágrimas de San Pedro, ¿verdad? ¿Te das cuenta esa luz que difumina la imagen en la parte superior derecha y la parte superior izquierda? Incluso, si acercamos un poco más la imagen, tú te vas a poder dar cuenta lo que algunos especialistas del arte religioso mencionan. Detrás del apóstol Pedro, uniendo esas manos, donde él está derramando lágrimas, llorando, atrás se puede apreciar una cueva. Algunos mencionan y dicen que es aquella tumba vacía de Jesucristo, donde Pedro, ¿verdad?, o mejor dicho, donde Domenicos, el Greco, ya tenía conocimiento de que este Jesucristo había resucitado. Pero mira, después de analizar un poco esta pintura, vale la pena recordar que esta pintura aún está vigente. ¿Sabes? La encontramos, por ejemplo, en el Museo de Soumaya, en Ciudad de México. En el año de 1998 es cuando llega esta pintura ahí.
¿Te parece si vamos al texto bíblico para darnos cuenta, a ver, si esta pintura expresa realmente el principio bíblico? Vamos al texto bíblico. Mira, vamos a ir a Mateo 26. El capítulo 26, ¿te parece? De Mateo, el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Mira, aquí hay un principio que no debemos de olvidar. Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Satanás es el enemigo de Dios y es lo que desea hacer con tu vida y con tu familia. Pero Jesucristo ha venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Tú puedes leer esto en Juan el capítulo 10, el versículo 10, cuando Jesús les dice: el ladrón solamente viene a robar, matar y a destruir. El ladrón está tipificando la obra de Satanás, del antagonista, del enemigo de Dios. Y era lo que quería también hacer, por supuesto, con el apóstol Pedro. Y Jesús le advierte, Jesús le avisa y le dice: pero yo te pregunto, ¿por qué Pedro dijo: no, yo no te voy a negar? ¿Por qué el apóstol Pedro menciona y dice: si es necesario morir, moriré contigo? Si es necesario acudir a la cárcel, iré encarcelado por la fe que tengo en ti, Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pedro no tuvo la otra postura y dijo: Señor, si tú lo estás diciendo, tal vez debe ser así? Ayúdame en ese momento. Ayúdame en ese momento cuando mi fe tal vez está tambaleando. ¿Sabes? Pedro tal vez se vio ofendido por la propuesta que Jesús le daba. Y muchas veces eso también nos pasa a nosotros. Tratamos de colocar nuestra confianza frente a los momentos duros y difíciles de la vida. Tratamos de colocar la fuerza que tenemos para poder vencer frente a las diversas tentaciones. Pero cuando solamente colocamos nuestra fuerza y dejamos de lado el poder y la fuerza de Dios, ¿sabes qué es lo que encontramos? Encontramos lo que nos presenta el cuadro bíblico y el cuadro artístico pintado por Greco. Encontramos dolor, lágrimas y frustración. Si Jesucristo estaba mencionándole a Pedro lo que iba a acontecer, Pedro debía confiar en lo que su maestro le decía. Pero continuemos con el relato bíblico, por favor. Saliendo él a la puerta, le vio otra persona y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Aquí vemos a Pedro rompiendo una de sus promesas. No era una promesa que él se había hecho consigo mismo, ¿sabes? Era una promesa que le había entregado a Jesús. Pero el relato continúa y esto aún se pone un poco más trágico. Mira lo que el texto bíblico dice. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Eso es lo que causa Jesús en la vida de los seres humanos. Una diferencia en el carácter, una diferencia en el temperamento, en la forma de hablar, en la forma de expresarse. Y las personas lo notaban. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Lo que Jesús había mencionado a Pedro se estaba cumpliendo. Lo que Jesús le había recomendado a Pedro hoy se estaba patentando. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Pedro negó a Jesucristo? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Qué duro debe ser recordar algo cuando ya te equivocas, ¿verdad? Todos en algún momento hemos estado estacionados en aquellos parajes de la vida. Recordamos algo cuando tal vez debimos recordarlo antes de equivocarnos. Y olvidamos algo cuando debíamos tenerlo presente para todo momento en nuestra vida. ¿Por qué el ser humano demora tanto en reconocer las limitaciones que tenemos? ¿Por qué demoramos tanto en reconocer que somos seres que podemos equivocarnos? Somos seres finitos, somos seres con tantos errores. El apóstol Pedro ahora
Recuerda las palabras de Jesús y el texto dice: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Apreciado amigo, tal vez Dominicus, este gran artista conocido como el Greco, se inspira en esta pintura que hoy quiero mostrarte. Y yo quiero que puedas apreciar de buena manera. Sabes, cuando hay lágrimas, cuando hay dolor, evidentemente va a haber una oscuridad en nuestra vida. Y tal vez por eso el Greco colocó esta parte oscura en la parte final, en la parte que está de atrás, ¿verdad? Donde aparece el apóstol Pedro. Yo quiero que tú te fijes bien, por favor, en esa parte, pero también que puedas fijarte aquí en la mirada, en los ojos del apóstol Pedro, que el Greco ha colocado para que tú y yo podamos tener una imagen tal vez de lo que aconteció aquella noche, aquel momento. Desesperanza y dolor, lágrimas, frustración, porque esto es lo que trae, sabes, al ser humano cuando el ser humano piensa y confía en su propia fuerza. Tal vez vale la pena recordar lo que el apóstol Pablo mencionó. ¿Recuerdas en el Nuevo Testamento? Él dijo: fortalezcanse en la fuerza del Señor. Él escribe a un grupo de hombres en Éfeso, hombres, mujeres y niños, y también habían gente más adulta. ¿Sabes? No necesita el ser humano fortalecerse en su propia fuerza, necesita fortalecerse en el Señor. El apóstol Pedro había olvidado eso en ese momento, pero lo más maravilloso de esto es que Jesucristo entrega perdón. Cuando tú te equivocas, cuando tú fallas, Jesucristo te entrega perdón. No lo olvides. Jesucristo no desea que tú derrames más lágrimas. Jesucristo entregó su vida para que tú puedas ser salvo. Isaías 53 menciona y dice que por sus heridas, ¿sabes?, fuimos curados y sanados. Tal vez en esta historia bíblica nosotros podemos encontrar gran esperanza para nuestra vida. ¿Sabes? Cuando vamos a Juan, el capítulo 21, el versículo 15 y 19, nos damos cuenta que Jesús perdona a Pedro. Jesús perdona a Pedro, ¿sabes por qué? Porque Jesús conocía lo que iba a acontecer. Jesús conocía la fuerza limitada que tiene el ser humano cuando coloca su confianza solamente en sí mismo. En Juan, el capítulo 21, el versículo 15 al 19, Jesús le hace 3 preguntas a Pedro por las 3 veces que le negó. Le dice: Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas más que estos? Señor, yo te amo. Pedro, ¿realmente me amas? Señor, tú lo sabes, yo te amo. Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú conoces mi corazón. Ante ti no hay mentira. Sabes que te he negado. Puse mi confianza en mí mismo. Pero yo debí confiar en ti, Señor. Te he negado. Mira cómo he estado. He llegado a llorar. Me he sentido triste, angustiado. Tal vez distintos pensamientos llegaron al corazón, a la mente de Pedro en ese momento de frustración. Pero Pedro le dice: ahora estoy aquí, Señor. Yo te amo. Claro que te amo más que ellos. Tú lo sabes. Y Jesús le dijo lo siguiente: apacienta a mis corderos. Cuida de la iglesia. Ama a las personas. Cuéntales al mundo que no necesitan colocar su confianza en sí mismos, sino que por el contrario, necesitan confiar en mí. Apreciado amigo, esta historia se resume en 3 puntos importantes: la fragilidad humana y el poder de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, el perdón y la restauración. Dios quiere darte perdón y quiere restaurar tu vida. Y en tercer lugar, y la parte final, la importancia del arrepentimiento y la humildad. Amigo, amiga, yo no sé si tú has fallado, tal vez a un amigo, a tu papá, a mamá, a tu esposo, a tu esposa, o tal vez sientes también que le has fallado a Dios. Hoy en Jesús tú puedes ser una nueva persona. Hay una nueva oportunidad de perdón para ti. Recuerda que las lágrimas de Pedro se derramaron para que tú ya no tengas que derramar más lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque en Jesús hay salvación, hay perdón y hay restauración. Es por eso que quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. ¿Te gustaría entregar tu vida a Cristo? ¿Te gustaría abrir tu corazón a Dios para que Él more en ti? ¿Te gustaría estudiar la Biblia, orar? Si esa es tu decisión, haz esta oración conmigo.
Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Bendice, por favor, a mis amigos, amigas que están del otro lado de la pantalla, que puedan recordar, Señor, que tú eres capaz de secar toda lágrima, que tú eres capaz de perdonar y de dar nuevas oportunidades. Gracias por tu palabra, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén.